parece que estaría bien. Bueno, para arrancar la clase de hoy, yo soy Malena, me presento, soy secretaria de la FUM y hoy voy a estar moderando la clase. La clase de hoy es Introducción a la labor legislativa y la va a estar dando Marcelo, que es abogado, es diputado nacional ahora y también es profesor universitario. Así que bueno, la va a arrancar él. Las preguntas, cualquiera que quieran, la anotan en el chat y él va a estar dando la clase. Al final vamos a ver lo que son las preguntas y cualquier comentario que quieran decir. Bueno, gracias Malena, gracias a los compañeros de la Federación Universitaria Tecnológica por la convocatoria. Una pequeña corrección, yo soy diputado mandato cumplido, si ya no soy más diputado, soy un ex diputado. Bien, para un poco responder a la idea de la convocatoria, de una introducción a la labor legislativa, hay que empezar, me interesa empezar trabajando un poco el tema de pensar desde otro lugar la ley, ¿no? De hacer existe una especie de utilizar o de tomar a la ley como una especie de fetiche, ¿no? Como una cosa inamovible, como algo que viene del cielo, como algo que viene desde quién sabe dónde, y que por lo tanto es necesario respetar para la convivencia de la comunidad, para que funcionen las instituciones, etcétera, 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 ¿no? Es toda una concepción que está muy vinculada, y no solamente esta concepción se da en la enseñanza del derecho, sino en general es lo que se trata de imponer en la sociedad, desde una perspectiva bastante conservadora, ¿no? En general se toma, y esto es así más específico en la enseñanza universitaria del derecho en la Argentina, ¿no? A partir de la concepción de un profesor universitario de Viena, nacido en lo que hoy es República Checa, en Praga, y que terminó sus días en Estados Unidos, que se llamaba Hans Kelsen, ¿no? Kelsen arma una lógica del derecho sin política, una lógica del Estado sin la relación política específica del Estado. Tanto es así que algunos de los teóricos del Estado contemporáneo dicen que hace una teoría del Estado sin Estado, que hace una lógica de construcción del derecho sin lo que verdaderamente produce el derecho. Y entonces piensa de esta lógica conservadora e institucionalista al ordenamiento jurídico, porque para él Estado y ordenamiento jurídico son la misma cosa, como una especie de pirámide, en donde en la cúspide de esa pirámide está la Constitución Nacional y todo lo demás tiene que tener una correlación lógica con esa Constitución Nacional. Un poco esta es la idea que se nos presenta el derecho y la lógica con que funciona el derecho en la concepción de gran parte de la sociedad. Entonces, legalidad y legitimidad se mezclan en una misma cosa, entonces pareciera que toda ley, por el solo hecho de serlo, es absolutamente legítima. Alguna vez le preguntaron a Kelsen, que siempre sucede que a veces que Kelsen es mejor que los kelsenianos, así como Marx es mejor que los marxistas, digamos, le preguntaron a él, bueno, pero esa norma fundamental de la cual se deducen lógicamente el resto de las leyes, ¿de dónde sale? Y entonces Kelsen, vuelvo a decir, más lúcido que los kelsenianos, dice de un hecho de fuerza. Es decir, claramente de un hecho de relación de poder, porque el poder no es otra cosa que una relación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta explicitación de la ley lo que no nos permite ver es lo que verdaderamente la ley es. Pero, ¿esto le resta importancia a la ley? No. Nosotros vivimos enmarcados nuestra vida, seguramente a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar enmarcados, si bien esto se está poniendo en cuestionamiento, de una forma específica de organización del poder, que es el Estado. El Estado
como especificidad de esa forma de organización del poder, tiene una serie de características, ¿no? Digamos, una es el tema de la centralización del poder. No nos olvidemos que el Estado fue creado en la modernidad europea, en donde existía una enorme diversidad de poderes: el rey, la iglesia, los señores feudales, la burguesía hacia el final de ese proceso medieval. Es decir, había el imperio, había un montón de poderes superpuestos en disputa, y el Estado implicó una centralización de la decisión, y la decisión es un componente fundamental de la cuestión del Estado. También lo que ha hecho el Estado es que es una forma de organización del poder que es laica, ¿no? Más allá de su vínculo con lo religioso, como forma de organización, es una forma no derivada de lo religioso. Y esto también es una de las características propias del Estado. La otra fuerza de la cual, digamos, deriva el Estado es la idea de que es necesario construir un aparato en donde se implementa, un aparato que pesa en la sociedad, que hace diverso de la sociedad, es decir, no es la sociedad misma, sino que actúa sobre la sociedad, pero al mismo tiempo es producto de las correlaciones de fuerza internas de esa sociedad, pero al mismo tiempo se va sedimentando en el tiempo y va teniendo un peso específico ese aparato. Y por último, el tema de la importancia y centralidad que se da a la ley como forma de ordenar las conductas de las personas que pertenecen a ese Estado. Es decir, la ley en el Estado es uno de los elementos necesarios para ir encauzando el desarrollo de la historia y de la política y de etcétera de ese mismo Estado. Por eso, y pensando que que el Estado tiene, es una de los elementos específicos que tiene esa forma de organización del poder a la cual llamamos Estado, lo primero que tenemos que ver es qué es una constitución, porque a partir de ahí, de alguna manera, la constitución nos habla, nos plantea en el plano de la organización de las relaciones específicas de poder al interior de ese Estado y con la especificidad del derecho. Para pensar qué es una constitución, a mí se me ocurrió, siguiendo a Arturo Sampay, que fue el redactor de la Constitución de 1949, el principal redactor, ¿no? Plantear una cosa que se planteó en su momento un socialista alemán que se llamaba Ferdinand Lassalle, que cuando se pregunta qué es un Estado, hace un ejercicio casi lúdico de qué podemos hablar de qué es una constitución si se quemaran todas las constituciones vigentes, y todos los lugares en donde figura la Constitución argentina, en ese caso la pregunta era la Constitución alemana, si se destruyeran todos los instrumentos en donde eso está escrito, ¿qué pasaría? ¿No? A partir de este juego, de esta hipótesis, de esta idea, hoy difícilmente posible, digamos, pero lo que le sirve a él para explicar es que para ver qué era realmente una constitución, una vez quemado o destruido todos los instrumentos, seguramente cada uno de los factores de poder de una sociedad irían a reclamar sus propios intereses. Entonces, vendrían los militares y dirían, bueno, la Constitución decía, para reconstruir esa Constitución, la Constitución decía que había que proveer a la defensa y por lo tanto hay que sustentar las Fuerzas Armadas de la Nación. Vendría la burguesía y seguramente diría, bueno, la Constitución establecía que la propiedad privada era absoluta y que había que respetarla y que era uno de los principios básicos de esta sociedad. Y vendrían los trabajadores y dirían, bueno, la Constitución decía que había una serie de derechos para los trabajadores, el derecho a la huelga. A veces
esos reclamos quizás se superponen. Seguramente, si los trabajadores planteasen que en esa constitución tendría que haber, como existe en la legislación argentina, el derecho a un sueldo y un aguinaldo, eso se contrapone con los intereses de los propios empresarios. Y entonces, de alguna manera, termina prevaleciendo quien más poder tiene al interior de la sociedad. Quien más poder tiene al interior de la sociedad. Por eso, él decía que hay una constitución real y una constitución formal. La constitución real es precisamente la articulación de los pliegues del poder al interior de una sociedad. Y la constitución formal es un escrito, un compendio jurídico, generalmente hecho por un articulado, que lo que hace es, en cierta medida, reflejar esa correlación de fuerzas. Pero no solamente refleja una correlación de fuerzas, es decir, y él lo plantea expresamente, y la constitución formal no se adecua a la constitución real, la que cae es la constitución formal. Y esto es lo contrario de lo que dicen en general los tipos que enseñan derecho, que piensan desde la ley creando la realidad. Y es la realidad la que crea la ley. Es la constitución real la que crea la constitución formal, y en todo caso, si por alguna razón, por ejemplo en el caso de países en situación de colonialidad como la nuestra, lo que hacemos es copiar instituciones jurídicas de otro lado, muchas veces eso lo que genera es un barullo en el que termina siempre prevaleciendo la constitución real. Entonces, de alguna manera, esa constitución real es la principal y es la que nos permite entender cómo se despliega la constitución formal. Es cierto que la constitución no solamente tiene este carácter de reflejo de las relaciones de poder de la sociedad, también la constitución tiene otros elementos que son importantes. Uno es cómo se paran de cara al futuro, ¿no? Atrás de cualquier constitución siempre hay un proyecto de país. Y cómo quiere construir esa sociedad, ese reflejo de las relaciones de poder. Es decir, no se pueden apartar de lo que la sociedad es, pero pueden proyectar aquello que la sociedad quieren que sea, ¿no? Para darlo con un ejemplo, el proyecto de país que está atrás de la Constitución de 1853-60, la Constitución vigente en la Argentina con todas sus reformas posteriores, es lo que nosotros comúnmente llamamos como el modelo agroexportador. Por eso es que la cuestión de la propiedad de la tierra es absoluta, y esto se complementa después cuando baja a un grado en lo legislativo, cuando se establece el Código Civil de Vélez Arfiel, que dice que la propiedad de la tierra, se prueba a través de papel. ¿Y quién sino las clases dominantes, la oligarquía, tenían la posibilidad, pagando abogados, de presentar por papeles la certificación de su propiedad? Seguramente alguien de un pueblo originario que vivía en esa tierra, su familia desde hace miles de años, no tenía papeles que acreditaban que era el propietario, ni tampoco tenía la posibilidad de pagar un abogado para que invente o que haga verosímiles esos papeles, o que haga que un juez, que también pertenecía seguramente a la misma clase social que el terrateniente que reclamaba determinados derechos sobre la tierra, le dicte que efectivamente quien ejercía la posesión era el propietario. Entonces, ¿se entiende? De alguna manera, todo ese andamiaje jurídico tiene que ver con una relación de poder y con un proyecto de país. Y ese proyecto de país se enmarca o se encausa a través de eso que llamamos esa constitución formal.
La Constitución tiene, además de la fotografía de la correlación histórica de fuerza, el proyecto tiene además una propedéutica, una mirada de enseñanza, educativa respecto del ciudadano, ¿no? Digamos. Y esto también tiene que ver con los valores que aquellos que son parte digamos, de la clase dominante en la confección de ese instrumento jurídico, quieren proyectar y quieren hacer que se inculque en la sociedad, ¿no? Y acá también podemos tomar un montón de ejemplos de la Constitución de 1853-60, en donde hay una determinada cantidad de valores que se saltan, ¿no? Digamos. No digo el tema de la equiparación del capital extranjero al capital nacional, porque eso más bien entraría en el rubro anterior, ¿no? En el rubro, digamos, de los intereses materiales del proyecto que se quiera abordar, sino en otras cuestiones como, por ejemplo, y aunque nos dé vergüenza, eso es algo que sigue vigente en nuestra Constitución, que el Estado argentino debe promover la migración europea, no la migración en general, por un problema de la escasa población que tiene en relación a su territorio la Argentina, que es un país que está entre los 10 primeros en cuanto a territorio y está por debajo del puesto 30 a nivel de habitantes. No, lo que se quiere es que vengan determinada clase de personas, y así fue como fue abierto y promovido el sistema migratorio también, cuando baja del proceso constitucional al proceso legal, ¿no? Entonces se promovió la migración, pero no se promovió la migración de cualquier persona de cualquier parte del mundo, sino particularmente la migración europea. Porque así como decían tanto Alberdi como Sarmiento en distintas palabras que gobernar es poblar, lo cierto es que para esa clase social, para esa oligarquía terrateniente para la cual trabajaban tanto Sarmiento como Alberdi, gobernar era blanquear, ¿no? Y ese valor de la migración blanca por sobre el resto de las migraciones es un valor que está expresado ahí para ser aprendido por el conjunto de la población en la Constitución Nacional. Dicho esto, digamos, y entendiendo que la Constitución es el marco del proceso legislativo, pasemos a ver, o por lo menos para tratar de explicar lo más didácticamente posible y tratando de no meterme en especificidades técnicas, cómo se da el proceso legal. Y el proceso legal también es claro que las leyes no son, como dicen algunos constitucionalistas que hablan en el marco de la Constitución de cláusulas pétreas, ¿no? Que como si estuvieran escritas en piedra, como los 10 mandamientos de la religión judeocristiana, sino que son producto de los vínculos, de los intereses, de las correlaciones de fuerza de la sociedad. ¿Quién es el encargado de confeccionar la ley, ¿no? En esto que comúnmente se llama la división de poderes, aunque en realidad no es una división de poderes, porque el poder del Estado es uno solo, sino que son división de funciones en el marco del Estado. En esa división de funciones, al que le toca hacer la parte de producir la normativa que va a estar vigente, es precisamente al poder legislativo. ¿Cómo se compone este poder legislativo? En Argentina ese poder se compone centralmente de dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque nuestro régimen es un régimen federal. En todo caso, reconoce la preexistencia de provincias y la autonomía que tienen las provincias a la hora de su decisión, aunque es una autonomía bastante limitada en muchos aspectos, e incluso es más limitada que el modelo que tomó para dictar la Constitución Alberdi, que fue el precursor y digamos, la pluma atrás de la Constitución
de 1853, porque se aprobó en gran medida la propuesta que él hizo adjunto a su libro Las Bases y que él toma el modelo de la Constitución norteamericana. Pero aún la Constitución norteamericana tiene mayores grados de federalismo que la propuesta de Alberti. Un ejemplo de esto es en la Argentina, la Constitución del 53 establece que los códigos de fondo son prerrogativas del Estado Nacional y los códigos de forma, son los códigos procesales, los códigos de fondo son el Código Civil, el Código Penal, ¿no? Son el procesal de las provincias y el penal del Estado Federal. En Estados Unidos no es así, ¿no? En la Constitución que copiamos no es así. Un ejemplo claro de esto, ustedes saben que hay estados en donde hay pena de muerte y estados donde no hay pena de muerte. Esto en la Argentina no podría ser así, porque el derecho penal es uno solo para toda la Argentina. Es decir, ni siquiera tiene la autonomía de dictar ese derecho de fondo que sí tenía en el modelo que se copió. Es decir, se hizo un poco más unitario que el modelo federal que se copió. Bien, volviendo entonces, existen en la Argentina dos cámaras, una que es por porciones de pueblo, ¿no? Si los diputados son elegidos por porciones de pueblo, que si bien son elegidos en el marco de las provincias, teóricamente son diputados del pueblo de la nación, ¿no? Y representan las provincias y esto es lo que permite que haya un piso mínimo que no solamente responda a una porción de pueblo, sino que hay un piso mínimo por provincia que permite que todas tengan ahí también un nivel de representación. Pero la representación fundamental para las provincias se da en el Senado, donde originariamente había otros mecanismos, pero ahora a partir de la reforma del 1994, en cada provincia cuando se hace una elección, y hay elección directa a senadores, antes era indirecta igual que la presidencial, se establecen por la primera minoría, o por la mayoría, como quieran llamarlo, dos, y por la segunda minoría, o por la minoría después de la mayoría, un senador, ¿no? Hay 257 diputados en una proporción que no está actualizada con la población y que es absolutamente injusta, por ejemplo, porque la ciudad de Buenos Aires está sobre representada y la provincia de Buenos Aires está subrepresentada, ¿no? Pero esa es la lógica de los diputados, de los 257 diputados que componen la Cámara, y por el otro lado están los 72 diputados que responden a cada uno de las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eligen sus propios senadores. Ahora, ¿cómo se construye el proceso legislativo, ¿no? El proceso legislativo puede tener, en principio, por lo menos teóricamente, 3 vías, pero en realidad son solamente 2. Estas 3 vías son que sea una iniciativa del pueblo, otra es que sea una iniciativa de algún legislador, y la tercera es que sea iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo puede enviar al Congreso determinadas iniciativas. En caso de la iniciativa del pueblo, esta se tendría, para ser efectiva, que analizar a través de algún diputado, con lo cual esta idea de separar la iniciativa popular de la iniciativa de un legislador es solamente abstracta. En términos reales, para presentar un proyecto, el proyecto tiene que ser presentado o por un diputado o diputada o por un senador o una senadora. Bien. Una vez que el diputado o diputada o senador o senadora toma una iniciativa, la transforma a través del trabajo con su equipo, con el que colabora con él. Entre paréntesis, está bueno aclarar porque hay como una especie de mito que los legisladores tienen una cantidad enorme de asesores
además de que cobran fortunas. Y todo eso es una mitología, y hoy, en general, la mayoría de los diputados, cuando digo la mayoría, estoy diciendo por lo menos 3/4 de los diputados que hay, no tienen más que cuatro contratos, ¿no? Es dos por el bloque y 2 por la Cámara. Pero esto es lo que tienen hoy el equipo de la mayoría de los diputados. Después hay algunos que especialmente por algunas funciones tienen más que esto, pero la mayoría tiene solamente esto. Bien, cierro ese paréntesis y digo, esa iniciativa se termina plasmando en un proyecto. Ese proyecto se presenta, ¿no? Se presenta por la mesa de entrada, que ya no es más una cuestión física, sino que también se puede hacer vía virtual, y a partir de ahí la presidencia de la Cámara lo gira a las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Lugares donde hay representación de todos los partidos con representación parlamentaria que van a discutir una especie de dictamen sobre ese proyecto, ¿no? En donde lo pueden mejorar, lo pueden mezclar con otros proyectos similares. Es decir, van a hacer un dictamen que puede ser un dictamen por consenso o puede ser un dictamen por mayoría y por minoría respecto de esa propuesta. Una vez que ya tiene un dictamen, seguramente habrán escuchado del Estado parlamentario. El Estado parlamentario es lo que tiene un proyecto de ley de vigencia, es decir, puede ser votado en la Cámara siempre y cuando esté dentro de los 2 años de su presentación, ¿no? Eso es lo que se llama Estado parlamentario. Bien, una vez aprobado en la comisión, pasa a la Cámara en la que fue presentado. Es decir, la Cámara de Diputados, si fue presentado por un diputado, la Cámara de Senadores, si fue presentado por un senador. Esto es lo que se llama la Cámara de Origen. Ahí se debate y de acuerdo a si es aprobado o no, pasa a la instancia de la Cámara de Revisión. Acá hago alguna salvedad, cosas que se conocen poco, o por lo menos está bueno plantearlas, es qué entra y qué no entra en el debate legislativo. Es decir, ¿quién lleva las cosas a la Cámara? Bueno, hay una instancia de articulación entre los distintos bloques que se componen de acuerdo a los partidos políticos fundamentalmente, pero de acuerdo a las relaciones que se establecen también ahí. Hay distintos bloques con distintas identidades políticas, y esos bloques se conforman en un espacio que lo llama labor legislativa, y son los que, poniéndose de acuerdo entre ellos, deciden qué iniciativa va a tratarse en el recinto y qué iniciativa no, porque no todos los proyectos que tienen aprobación de comisión van a pasar automáticamente al recinto. Con lo cual acá hay otro gran filtro político, ¿no? Digamos, que se decide en negociación, no es que lo decide solamente la presidencia, pero que es claramente un criterio político que hace prevalecer determinados proyectos sobre otros proyectos. Una vez que pasan en la Cámara y son votados, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que se apruebe o puede ocurrir que no se apruebe. ¿Qué pasa si alguien quiere presentar un proyecto que no haya pasado por la comisión? Esto puede hacerse. Es el famoso presentar un proyecto sobre tablas. Seguramente habrán escuchado esta expresión. Ese sobre tablas, es decir, yo quiero que mi proyecto, que no pasó nunca o que no se aprobó en la comisión correspondiente, la comisión a la que fue girado, por ejemplo, si yo en su momento presenté un proyecto
que sancionaba los discursos negacionistas. Entonces, ese proyecto fue girado a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué pasaba si yo, antes de que ese proyecto fuera aprobado, quería que se discute igual en el recinto? Y bueno, yo podía presentar la moción de que ese proyecto se discuta sobre tabla. Para que sea parte de la discusión en el recinto ese proyecto no aprobado, lo que había que tener era un voto a favor de 3/4 de los diputados presentes para que eso se discutiera, aunque no fuera parte de la agenda legislativa y no fuera aprobado oportunamente en comisión. Esto rara vez se produce, ¿no? Ni hablar en la correlación de fuerzas actual, donde ninguna de las fuerzas políticas tiene 3/4 de los legisladores. Entonces, eso es casi como una cosa muy excepcional. Después, una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, no se convierte en ley, pasa a la Cámara de Revisión. Si arranca en diputados, pasa a senadores, si arranca en senadores, pasa a diputados. ¿Qué pasa si le hacen modificaciones? Porque también esto se trata en comisión, hace el mismo circuito que hizo originariamente y finalmente termina en el recinto. ¿Qué pasa si en la comisión o en el debate en el recinto se le hacen modificaciones? Eso vuelve a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen junta a 2/3 para bancar el proyecto original, queda el proyecto original sin las modificaciones. Si no logra juntar esos 2/3, entonces las modificaciones quedan vigentes. ¿Qué pasa una vez que ya lo aprobaron las dos cámaras? Eso se convierte en una ley, en una numeración, se convierte en una ley, pero ahí no termina el proceso legislativo. El Poder Ejecutivo tiene una función que es la promulgación y la publicación de las leyes. La promulgación es de alguna manera darle efectividad a la ley. Esa promulgación se puede hacer reglamentando la ley o no, ¿no? El proceso de reglamentación de la ley se refiere fundamentalmente, o hay una serie de leyes que requieren de una exhaustiva reglamentación porque sus definiciones son generales y que se tienen que implementar. A veces la implementación de esa reglamentación, que se hace con posterioridad, puede hacerse con mucho tiempo después. Por ejemplo, en la época de Alfonsín se estableció una ley, que es la ley que separa la actividad de defensa nacional de la actividad de seguridad, ¿no? Y separa precisamente que las Fuerzas Armadas argentinas no pueden entrar a desarrollar actividad que tenga que ver con la seguridad interna, y establece una pequeña serie de excepciones, pero centralmente ese es el principio. Esto que fue votado en el año, si no recuerdo mal, 87, fue reglamentado recién en el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2007. Y pasaron, ¿cuánto? 20 años para que eso terminara siendo reglamentado. Pero la promulgación de la ley se hace prácticamente inmediata a la ley. Pero la promulgación en realidad tiene una salvedad, que es que el Ejecutivo puede vetar algunos artículos o la totalidad de la ley. Eso hace que el Ejecutivo veta, vuelve a la Cámara de Origen y también ahí, si logra los 2/3, se impone, y si no queda vigente el veto y no se puede tocar el mismo tema en el mismo año. Y finalmente nos queda el tema de la publicación, ¿no? Digamos, la publicación, en realidad esto es un vericueto legal, ¿no? Digo, pero uno podría decir que las leyes son oponibles a terceros, es decir, realmente entran en vigencia, solamente a partir de su publicación. Entonces,
¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo después que promulga, pongamos que no ejerce su derecho de veto, promulga la ley, tiene la obligación de publicarla? ¿En dónde se publica esto? Se publica en el boletín oficial. Y a partir de su publicación en el boletín oficial está la ley vigente. Bueno, hasta acá llego con una introducción a cómo es el circuito y el camino, pero también me interesaba explicar el sentido de la ley, ¿no? Porque si no pareciera que la ley es como algo que es un avance de la sociedad porque van descubriendo cosas maravillosas, y en realidad lo que es una fotografía de los distintos intereses y cómo se correlacionan entre sí esos intereses y cómo se van desplegando en mecanismos que están todos pensados, esos mecanismos que yo explicaba con particularidad, para ralentizar las iniciativas transformadoras, para que los procesos políticos sean tamizados por los vínculos de relaciones de poder preexistentes, para que no existan demasiados cambios y los cambios sean todos graduales y nunca cambios revolucionarios. Hasta acá llego y estoy dispuesto a las preguntas que ustedes tengan, tanto sea en relación a las cosas que contamos o en alguna otra cuestión que a ustedes les interese. Gracias, Marcelo. Buenísima la clase. Ahí escribió Valen, ahí al chat, había escrito medio al principio, no sé si quiere decirla por micrófono o la comento yo. Bueno, ahí la escribió. Permítame, la quería escribir, pero bueno, ya aprovecho y abro el micro. Dale. Era sobre ese balance que se tiene que hacer a veces entre... Nosotros venimos de una política que es una política más universitaria, estudiantil. Si se puede balancear entre lo que es política y lo que es académico, porque a veces por querer luchar por el alumno lo terminamos perjudicando, porque podemos hacer de que vayamos en contra de un docente que termine perjudicando al alumno porque se lo juzgó, se le pidió que modificara su forma de ser, entonces eso puede llevar a que el docente juegue en contra con el alumno. O sea que hasta cierto punto el alumno, el profesor también tiene su autoridad. No entendí la pregunta. Si es que era una pregunta, no sé. La pregunta es, ¿se puede balancear esta parte entre lo político y lo académico o siempre va a haber algo que termine haciendo más peso? No hay algo académico por afuera de la política. No existe un balance entre dos cosas que tienen la misma naturaleza. ¿Qué es lo académico sino una manera particular de abordar el conocimiento? Y esa manera de abordar el conocimiento no está cruzada por lo político. Por eso no termino de entender la pregunta. Si, sería como lo político no es ni lo reivindicativo, ni eso es nada más que formas particulares y de una perspectiva de un pedacito de la disputa política. No sé, capaz que no estoy entendiendo a dónde es lo que vos apuntás. Ahí hay otra pregunta en el chat, la leo. Pregunta, ¿cómo funciona el asunto de los decretos del Ejecutivo? ¿Valen como una ley? ¿Puede el legislativo no legitimarlos? ¿Qué pasa en ese caso? Los DNU, por ejemplo. Bien. Existen decretos de necesidad y urgencia, son los DNU, ¿no? Decretos de necesidad y urgencia.
El Ejecutivo, en principio, está pensado esto para los momentos en donde no hay sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias van desde marzo hasta noviembre, generalmente, no tienen una fecha cerrada. Es la apertura que hace el presidente cada año, ¿no? De las sesiones, eso es el inicio, pero, digamos, llega hasta noviembre, diciembre. Después, una vez que entra en receso el Congreso, el Ejecutivo puede hacer una convocatoria extraordinaria, y esa convocatoria extraordinaria tiene la particularidad que solamente puede tocar las modificaciones legislativas que propone en esa convocatoria extraordinaria es el Poder Ejecutivo. Pero entre medio, cuando el Congreso no está sesionando, debido a la urgencia y a la necesidad, y esto todo en teoría, ¿no? Digamos, el Ejecutivo puede establecer un decreto que establezca una cuestión normativa. Digo en la teoría porque muchas veces los ejecutivos han abusado de estos derechos, de estos decretos de necesidad y urgencia, y han legislado interviniendo en la función de otro poder desde estos decretos. ¿Cuál es el mecanismo de estos decretos? El Ejecutivo lo hace y después lo manda al Parlamento. Para eso hay una comisión de decretos de necesidad y urgencia que tiene que discutir esos decretos y después eventualmente estos se aprueban o se dejan de aprobar. Lo que comúnmente pasa es que esa comisión siempre está controlada por el oficialismo y termina aprobando y dándole vigencia a esos decretos de necesidad y urgencia, que como bien digo, son, salvo Cristina en su primero también, pero sobre todo en su segundo mandato, todos los ejecutivos han abusado de los decretos de necesidad y urgencia. Y es una introducción, una intromisión en una función que no le es propia al Ejecutivo. ¿Vamos con la otra? Bien, sí. Acá Javier mandó 2 preguntas, así que voy a leer la primera y después leo la segunda. La primera es, pide una opinión. Dice, en su opinión, ¿es necesario volver a plantear una reforma constitucional? Yo estoy absolutamente convencido de eso, ¿no? Primero porque una constitución, tal como la definí al principio, no es un vino de guarda que cuando más añeja mejor, y entonces hay que respetarla. Es increíble que se plantee que lo que hay que hacer es mantener una constitución que fue escrita donde se tardaba, en la época donde se tardaba una semana para ir a Tucumán, por ejemplo. Pero que pensar que las relaciones de poder de una sociedad fueron determinadas de una vez y para siempre, en una época donde las comunicaciones entre las distintas partes del país tardaba tanto tiempo, es una cosa casi ridícula. La mayoría de las constituciones del mundo han sido no una, sino múltiples veces actualizadas en función de esa transformación de la constitución real y del proyecto de país. De hecho, en la Argentina hubo una de las reformas más profundas, a la cual hice alusión tangencialmente en la exposición, que fue la de 1949, que vino a dar cuenta no solamente del cambio del proyecto de país que trajo el peronismo, sino también del cambio de la correlación de fuerzas con la aparición de nuevos actores sociales que no existían en los tiempos que se dictó la Constitución del 53, como por ejemplo los trabajadores organizados, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, imagínense si los franceses respetaran y no quisieran modificar su constitución de 1791, porque era tan añeja y fue hecha por la famosa Revolución Francesa, en donde, por ejemplo, prohibía expresamente y calificaba de delito a la organización gremial, ¿no?
sonaría ridículo eso. Bueno, hoy nosotros tenemos una constitución de hace 2 siglos, porque no es ni siquiera del siglo XX, es del siglo XIX y de mediados del siglo XIX. Ya casi en poco tiempo le vamos a hacer otro siglo de la Constitución. Por lo cual, yo estoy convencido de eso y además creo que la estructura de la Argentina cruje todo el tiempo con esta mirada de aquel tiempo tan conservadora, tan pensada para ese país en donde se quería manejar el poder como se manejaba las estancias. Bien. Javier, no sé si te quedó claro, pero si no paso a la segunda pregunta que había escrito, que es, ¿qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo y el Legislativo ante la intromisión del Poder Judicial en leyes o constituciones provinciales? Bien, yo creo que una de las cosas que obviamente está pendiente en esa reforma constitucional que tenemos que empezar a discutir, ¿no? Digamos, porque yo digo, la reforma constitucional no es algo, parafraseando a una cosa que se dice en otro rubro, la reforma constitucional es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los abogados, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que cuando hablamos de una reforma constitucional no hablamos digamos, de juntar un grupo de juristas brillantes y progresistas para que armen un nuevo texto constitucional. Seguramente serán esos y muchos otros juristas parte de la discusión, pero esa discusión no tiene legitimidad ni tiene viabilidad si no se hace cargo en el conjunto del pueblo argentino. Si esa discusión sobre cómo deben funcionar las relaciones de poder, y como vimos en la Constitución en última instancia, es eso, no se hace carne, no se la apropia el conjunto de la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el Poder Judicial. El diseño original de nuestra Constitución, que en esto es claramente copia de la Constitución norteamericana, del Poder Judicial, si uno cree que estoy haciendo una teoría conspirativa, no tiene más que leer los artículos compilados en el Federalista de Hamilton, en donde recoge parte de los debates de los legisladores. El Poder Judicial está pensado como un reaseguro de la propiedad, y de la propiedad no solamente de las cosas, sino también de las personas, porque la mayoría de los que redactaron la Constitución de Filadelfia en 1787 eran propietarios de esclavos. ¿Y qué decían? Ellos tenían miedo a lo que Tocqueville llamó la tiranía de las mayorías. Le tenían miedo a la democracia y a las cosas que la democracia podía traer. Y entonces tenían que dejar un reaseguro en un poder que fuera intocado por la decisión popular. ¿Cuál es ese poder? Sin duda el Poder Judicial, ¿no? El más aristocrático y oligárquico de los poderes, el único en donde no hay intervención del pueblo en la decisión, porque el Poder Ejecutivo, nosotros lo elegimos ahora, antes cada 6, ahora lo elegimos cada 4 años. Y si hace una cosa que no nos gusta, tenemos cada 4 años la posibilidad de cambiarlo. El Poder Legislativo, cada 2 años, se renuevan por mitad de las cámaras, con lo cual también ahí nuestro voto decide el destino de eso. El Poder Judicial es elegido por nadie, es el poder más corporativo de todos los poderes, porque ni aún con el instrumento de control que se creó, que es la reforma del 94, que es el Consejo de la Magistratura, hay un control popular. ¿Por qué? Porque ¿cómo se compone ese Consejo de la Magistratura? Más allá de la barbaridad de que una de sus funciones principales es controlar al Poder Judicial y está presidido por el presidente de la Corte, que es precisamente la cabeza de la estructura del Poder Judicial. Bueno, más allá de esta barbaridad, ¿cómo se compone? Se compone por los magistrados, ¿no? Que son abogados. Se compone por los jueces de la Corte,
que son abogados. Se compone por los abogados de la matrícula, que son abogados. Se compone por los académicos, que son abogados. Y se compone además por representantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que de acuerdo a la interpretación que hizo en el 2017 Macri, también tienen que ser abogados, porque rechazaron la incorporación al Consejo de la Magistratura de algunos que no eran abogados. Es decir, existen ciudadanos de primera, que somos los abogados, y el resto del mundo, que son ciudadanos de segunda. Esto está vigente en nuestra Constitución. Esto está vigente, digamos, esto suma al tema de la reforma, de la necesidad de la reforma. Y en particular de lo desquiciado que está en nuestro sistema, porque a esto apuntaba la pregunta del compañero, la cuestión de la permanente intromisión en cuestiones políticas de la Corte Suprema en particular y del Poder Judicial en general, y en particular aquel que decide las cuestiones políticas, que es el Fuero Federal. Está todo concentrado en la ciudad de Buenos Aires, los famosos. Si alguien dice, ¿dónde queda la sede del Poder Judicial? La mayoría de los hombres y mujeres de a pie no indicarían el Palacio de Justicia, ahí frente a la Plaza Lavalle, sino que indicarían Comodoro Pi. Bueno, en Comodoro Pi lo que quedan son los juzgados federales, que muchas veces deciden todas las cosas porque son, digamos, el fuero político. ¿Por qué ese fuero político tiene que estar concentrado en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, digo, esto es parte de las cosas que se pueden modificar. ¿Tiene herramientas el Poder Ejecutivo para este tipo de cosas? El exceso de en la función de los poderes solamente se puede suplir con el tema del juicio político, ¿no? Acá también esta mirada corporativa frena la posibilidad del ejercicio de juicio político, porque quien tiene que ser parte en la decisión del juicio político es este mismo Consejo de la Magistratura. Pero además hay un montón de otras cosas que intervienen en eso, porque no la excesiva politización, porque la Corte Suprema siempre estuvo politizada porque es un instrumento político. Y para dar una prueba de que estuvo siempre excesivamente politizada, la Corte Suprema, que no es el Poder Judicial que dice lo que el derecho es, como vuelvo a decir, como si estuviera bajado desde el cielo y ellos fueran los sacerdotes sagrados del derecho, ¿no? Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es el primer presidente de la Corte del Carril, fue el tipo que incitó a Lavalle a fusilar a Dorrego, ¿no? Ese fue el primer presidente de la Corte Suprema. Y después el otro ejemplo más que claro y gráfico fue la acordada de 1930, que la misma Corte que estaba en la época de Irigoyen, cuando vino el golpe de Iriburu sacó una acordada legitimando al golpe de Estado, al gobierno de facto del general Uriburu. Digo, miren si no se mete en política la Corte desde su propio origen, podríamos decir. Ahora, ¿cómo se mete la Corte? De la manera en que está pensado su sistema, de la manera más conservadora. Y entonces habría que pensar un poco cómo se hace para que exista un control popular en ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha intervenido tanto en la Constitución ecuatoriana del 2008 como en la boliviana del 2009, estableciendo, por ejemplo, que aquellas instancias de control constitucional de las leyes tienen que ser los que la integran elegidos popularmente y con una periodicidad de la cual carece el Poder Judicial, porque esta es otra cosa interesante. No solamente no pagan ganancias, ¿no? Y se sitúan por sobre la ley, sino que además no tienen periodización. Es decir, los jueces, una vez designados, son jueces hasta que se mueran. Salvo de la Corte, que estableció 75 años como máximo, y cuando cumplieron esos 75 años, ninguno se retiraba.
el único que se retiró cuando cumplió esa edad fue Zaffaroni. El resto, mediante, digamos, chicanas legales, trató de mantenerse en el poder. En el caso de Fay, casi hasta los 100 años, ¿no? ¿Quién sería capaz de llevar a un hijo a curar con un médico de 100 años? Y sin embargo, este tipo seguía en la corte decidiendo por la libertad, la propiedad y el destino de la mayoría, de todos los argentinos y las argentinas. Por eso a mí me parece que, digamos, que no solamente hace falta una reforma, que particularmente esa reforma tiene que implicar la democratización del Poder Judicial, porque no hay posibilidad de un gobierno popular con un Poder Judicial tal como está estructurado en este momento. Bien. Acá el compañero Juliano había levantado la mano, así que te dejo. Sí, gracias, Male. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué Bueno, tal, Junior? ¿Cómo te va? en primer lugar, agradecerte, compañero, tu tiempo y tu experiencia al servicio acá de esta propuesta que lanzamos este año, que ya hace un tiempo te habíamos comentado una vez que te fuimos a visitar con un compañero de La Plata. Bueno, como verás, hay un elevado grado de asincronicidad propio de por ahí los días que, en el caso de la tecnológica, se nos cruza con las cursadas y demás, y en esta época están algunos compañeros rindiendo, pero lo bueno de que quede grabado es que estamos generando mucho material más que interesante para la militancia que queda ahí en nuestro campus. Escuchaba tu charla y me era inevitable hacer un paralelismo con el famoso cogobierno universitario, que también sé que lo conocés, sos docente universitario, que en nuestro caso muchas veces termina siendo una democracia, una pseudo democracia dentro de la universidad, donde por ahí ciertos actores o claustros o las autoridades mismas terminan teniendo un peso más preponderante que el que propone la conformación de ese cogobierno, de esos espacios deliberativos o legislativos, con esto que comentabas vos. Y te hago una pregunta que quizá no sea sencilla de responder, pero por ahí desde tu opinión personal y de haber pasado también por la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo te parece que se puede avanzar, digamos, en una conformación más representativa? Y qué podemos hacer desde la militancia, quienes nos abrazamos a la política como herramienta de transformación para colaborar con ese proceso, ¿no? Con este prejuicio, por un lado, que bien comentabas vos, hacia el poder legislativo como si fuese el enemigo o como si fuese un espacio privilegiado, cuando en el ámbito judicial vemos estas cuestiones, ¿no? De que se enquistan en el poder, de que no pagan impuestos a las ganancias, de que manejan recursos mucho más representativos que los que quedan en manos de un diputado o una diputada, y por ahí el foco está puesto ahí, digamos, cómo podemos nosotros colaborar con ese proceso para que la democracia sea más efectiva en términos prácticos y contemos con una constitución, con una repartición de poderes que esté más acorde a los intereses de la ciudadanía. Bueno, voy a empezar por el final, más allá de felicitar la iniciativa, porque me parece que vale la pena generar estos debates. La diferencia de recursos también hace la diferencia del poder, ¿no? Históricamente siempre un senador, un ministro de la Corte y un general cobraban más o menos la misma guita. Hoy un general cobra casi la mitad de un comisario, ¿no? El mayor nivel de un comisario, el mayor nivel de un general, cobra la mitad. Hoy un diputado cobra un tercio, un diputado cobra 600 lucas, que a nosotros nos puede parecer mucha guita si uno lo mira en un sueldo de un obrero, ¿no? Pero tampoco es una fortuna para alguien que es uno de los 257 personas elegidos por el pueblo argentino y que tiene que desarrollar funciones y poner todo su tiempo y su cabeza y su esfuerzo para hacerlo. Pero un miembro de la Corte, no conozco
porque todo muy opaco, cuánto gana, pero las jubilaciones están alrededor de los 3 millones, ¿no? Más o menos para que te den una idea. Y retirado cobra eso, no quiero saber lo que cobra en actividad. Es decir, claramente hay una desproporción porque ellos mismos se ponen los sueldos, ¿no? Digo, hasta eso están digamos, desnaturalizando, hasta si se quiere, el propio pudor con que equilibraba las cosas la concepción liberal. Después, y me parece que si hay una casta, la casta es el Poder Judicial. Hasta funciona con lógica de casta y es mucho más fácil hacer carrera judicial si uno viene de familia de jueces que si uno es el hijo de un laburante, ¿no? Digamos, no hay ni punto de comparación. Y gente que puede haber sido de un barrio puede llegar a ser legislador a través del voto del pueblo, es muy difícil que llegue a ser juez de la Corte Suprema. Pero, digamos, y yo creo, y esto se transforma con la política, y engancho con la primera parte de tu pregunta, la realidad no es rígida, la realidad se transforma mediante el compromiso y la militancia política. Yo no conozco particularmente cómo es el tema del cogobierno de la UTN, ¿no? Digamos, quizás sí lo conozco más en la lógica de la UBA y en su lógica originaria, ¿no? Que si bien fue una lucha de los estudiantes que cambió la correlación de fuerza de aquel momento, ¿no? En la reforma, aunque ha sido demasiado idealizada esa reforma, ¿no? Pensemos que en 1918 solamente los hijos de los ricos prácticamente tenían acceso al estudio y mucho más en una ciudad aristocrática como Córdoba. El planteo fue que los estudiantes también tuvieran voz y voto, pero claro, esa voz y voto se construyó y esto sentó un enorme precedente que se siguió en el tiempo de manera no proporcional. No hay un cogobierno en el cual los estudiantes tengan los mismos derechos que los docentes o los graduados. Y esto termina redundando en el poder en uno solo de los estamentos. Más allá de que también, en casos excepcionales, no participan los trabajadores, mal llamados no docentes, como si fuera, digamos, una categoría abajo de los docentes, en esta lógica de castas, y los trabajadores también tienen muchas cosas para decir de la universidad. Entonces me parece que ahí lo primero para hacer, para dar esa pelea, es animarse a discutir profundamente un modelo de universidad, una forma de pensar la cuestión universitaria que hace a la construcción de sus estamentos y a la decisión de sus estamentos, pero también hace una cosa mucho más profunda, que es el cómo se enseña y el qué se enseña, ¿no? Y esto lo digo, y algo que alguna vez lo hemos charlado, y me parece que ustedes como miembros de la UTN nunca deben olvidar cuál fue el origen de esta Universidad Obrera Nacional, que realmente fue una revolución en la enseñanza. Quizás en el caso de la UTN sea volver al origen de algunas cosas, de esta idea de enseñar mediante el trabajo y no la lógica enciclopedista y iluminista que es la matriz de las universidades como la UBA, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento interesante para repensar esta cuestión de cómo circula el conocimiento, de dónde se produce, pensar que todo conocimiento es un conocimiento situado, y me parece que ahí hay una enorme riqueza para hacer política, ¿no? Porque así como digo, es necesario una nueva constitución para un nuevo Estado, también es necesaria una nueva ley de educación superior para transformar a esta universidad que hoy tenemos, no digo solamente de ustedes, sino de todas, como una universidad
digamos, imbuida, diluida en el pueblo, imbuida del proyecto nacional y popular y que exprese los intereses del pueblo y los intereses nacionales. Buenísimo, Marcelo. Me quedo con que qué importante la universidad por y para el pueblo y por y para los trabajadores también. Y buenísimo. Y ahí estoy leyendo, quedó una pregunta más, que dice, ¿qué tiene que pasar para que cambie la distribución de diputados por provincia? ¿Eso sí o sí significaría aumentar el número? El caso de los diputados sí implicaría aumentar el número. Tiene que haber una decisión del Ejecutivo para que se revise esto de acuerdo, y mandar un proyecto para que se revise. Tendría que hacer todo el caminito legislativo para que se revise en relación al último censo, no a hace 40 años, que es como está distribuido ahora. Ahí alguien puso que cobran 3,5 millones en blanco, puede ser. No sé, no he tenido nunca el acceso, aunque lo he intentado averiguar, del recibo de sueldo de un ministro de la Corte Suprema. Monedas, Ahí, monedas. sí, moneda, ¿no? Que uno tendría que pensar cómo haría para gastar tanta guita, digamos. Sí, sí. No cómo llega a fin de mes, que es lo que piensa la mayoría de los argentinos. Y después ahí hay otra pregunta interesante, una afirmación interesante, que seguramente fue puesta cuando yo hablaba de la acordada del año 30, y el procurador era ese Carlos Rodríguez Larreta, que tiene un parentesco directo con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no sé si es nieto o algo por el estilo, que es un personaje bastante interesante en la prosapia del candidato de Cambiemos, porque ese mismo tipo, que era el titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, cuando fue el debate de la ley Sáenz Peña, ¿no? La ley que establece la democracia real en la Argentina, ¿no? Porque antes de la ley Sáenz Peña había fraude, había inscripciones truchas, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, no había una democracia hasta ese voto universal, aunque no incluyera a las mujeres, obligatorio y secreto. Cuando fue el debate de eso, ese Rodríguez Larreta dijo, ¿pero qué me están diciendo? ¿Que el voto del peón de mi estancia va a tener el mismo valor que mi voto? Ese tipo es esa es la prosapia de nuestro benemérito jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tranquilo, tranquilo por suerte. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o una preguntita más. Si no, creo que ya podemos ir cerrando. Por mi parte, de nuevo agradecerte, Marcelo, por el tiempo, por la clase que diste, por todo. Estuvo buenísimo, la verdad. Así que bueno, de vuelta a repetir que esto va a quedar en el campus, así que, y cualquier consulta por ahí también pueden mandar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme convocado y a disposición siempre. Espero que haya sido para el lado de la expectativa de lo que ustedes tenían. No sabía por dónde agarrar a ordenar un poco la charla. Ahí Javier puso una última una pregunta, ahí la acaba de poner, que no sé si usted la está leyendo, pero dice, ¿cómo se levanta la ley de medios?
La ley de medios fue interrumpida en su urgencia por un decreto de necesidad de urgencia de Macri. Una de las primeras cosas que hizo, además de intentar meter en la Corte Suprema a 2 de sus miembros por decreto en comisión, lo cual es una barbaridad de los jurídicos y debían ser penados tipos que estaban dispuestos a entrar, pero que después entraron en la forma legal. Y entonces alcanzaría con un decreto del Poder Ejecutivo para volver a ponerla en plena vigencia. Pero recordemos que el actual presidente se separó del gobierno kirchnerista a partir de la ley de medios, porque él trabajaba en vínculo con los grandes monopolios mediáticos, con lo cual no es mucha la expectativa que uno puede tener que este Poder Ejecutivo tome esa decisión. Pero esto podría hacerse por vía ejecutiva o por vía legislativa. Ratificando nuevamente o volviendo a establecer un sistema más democrático que no pueda ser tan concentrado como es actualmente, porque el decreto apuntaba sobre centralmente al núcleo democratizador de esa ley, que era el límite del uso de licencias, ¿no? Y el límite de la acumulación de canales, el famoso triple play que hoy ejerce el monopolio Clarín. Bueno, ahí Maxi levantó la mano también, cuando quieras. Sí, Marcelo, antes que nada, agradecerte. La verdad es que muy interesante todo. Pero tenía una pregunta más de algún tema que tocaste anteriormente en cuanto al partido, Poder Judicial. Hay una cuota importante de indignación permanente cuando se tocan esos temas, al menos en los entornos que me llegan a mí, porque un día por decreto asignan a 2 jueces. Hay situaciones que ameritan, al menos desde mi opinión, esa indignación. Mi pregunta es si hay un plan, si hay una idea de afrontar esta situación, porque en definitiva, al menos yo tengo una sensación de permanecer sometido a estos jueces que, más allá de que tengan cierta edad para retirarse, no lo hacen. Es decir, y tampoco escucho hoy en día en la política o en las personas que participan de la política activamente una idea de solución. No sé, no quiero ponerte a vos tampoco en la posición de dar una respuesta que en sí se pueda implementar. Digo, ¿hay un plan? ¿Hay una idea? No sé si hay alguna alternativa de acá al futuro. No veo una esperanza que permita solucionar. No sé cuál es tu opinión. Sí, yo creo que la iniciativa, el plan, tiene que ver con animarse la discusión que teníamos antes de modificar el orden constitucional, de hacer una reforma constitucional. Uno podría decir, en esta fotografía de la sociedad, ¿cuál sería el resultado de una reforma constitucional? ¿No? Porque también es cierto que inventaron a Milei para correr el debate social hacia la derecha. Digamos, después de la barbaridad que dice Milei, la derecha aparece como unos señores moderados, hasta que aparece su verdadero rostro, como Morales en Jujuy, y las palabras demuestran que son más voraces y depredativas que los halcones. Pero lo cierto es que si nosotros no modificamos la correlación de fuerza de la sociedad, y en esto es el trabajo político, por eso lo que decía Juliano antes es la cuestión clave. Sin la política, la realidad es una correlación de fuerza que parece petrificada e inamovible. Sin embargo, la política es la que la mueve. Nosotros tenemos que luchar por construir una sociedad más justa, y este luchar por construir una sociedad más justa se hace desde la política. Y desde la política entonces vamos a poder abordar no una serie de decisiones que van a dar como resultado inexorable, no,
inclinar la cancha en favor de lo que nosotros queremos, de la patria que nosotros soñamos, digamos, y de eso se trata, ¿no? Digamos, de cambiar un poco la historia y construir una Argentina más justa, y dentro de eso, sin duda, está el que un puñado de tipos elegidos por nadie no decidan el destino de los argentinos y de las argentinas. Sí. Clarísimo, Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahora sí, si les parece, si hay alguien más que quiera levantar la mano, está en todo su tiempo, pero si no ya podemos dar por terminada y terminar de grabar también. Así que bueno, voy a terminar la grabación.